Internacional va a estar puesto en pantalla para beneficio de aquellos que no tengan esa versión de manera digital y que pueden seguir la lectura. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, y este se le está quedando sin batería. Voy a usar esto. Está sin batería también. ¿Vale? Te voy a pedir favor. Voy a hacerla por ahí, ¿no? Ok, ahora sí. Ay, se escucha mejor. Ok. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versos 1 al 23, dice: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro, que él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. El ángel le explica, porque no vaya a ser que se equivoque de Simón. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que servían regularmente. Le explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía, tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces. Y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres: aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron: venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente Pedro se fue con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope. Padre, en el nombre de Jesús, es que nos encontramos ante tu palabra. Nombre que es sobre todo nombre. Palabra que es viva y eficaz, que es más cortante que espada de 2 filos, que penetra y llega hasta lo profundo del alma, del ser, del tuétano del ser humano, Dios. Revelando así todo lo oculto en nuestra vida. No para hacernos daño, Señor, sino para hacernos mejores, para santificarnos. Yo oro, Dios, para que tu palabra en esta mañana cumpla el propósito por la cual ha sido enviada.
Y oro, Dios, por los corazones de aquellos que van a recibir esta palabra en esta mañana o tal vez más adelante cuando vean la transmisión. Que sea tu Espíritu Santo hablando directo al corazón de cada uno de ellos. Que no me miren a mí, que no miren al portador del mensaje, sino el mensaje en sí. Y que sea tu Espíritu Santo hablándole a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Se pueden sentar. Mientras leía y meditaba en estos versos, venía a mi mente lo que dice tanto Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham aproximadamente 2000 años antes de Cristo y que se estaba cumpliendo ante aquellos que reconocieron a Jesús como el Mesías prometido en aquel momento. Y es que la buena noticia nunca fue exclusiva para Israel o los judíos. Si bien es cierto que ellos serían los que le darían vida a la misma, también lo es que la promesa hecha a Abraham incluye a todos. Dice todas las naciones de la tierra. Su cumplimiento se llevó a cabo en aquella cruz, en Cristo Jesús. Y es que a través de Él y solo de Él serán benditas todas las naciones de la tierra. Solo en Él. Y el Nuevo Testamento está lleno, los evangelios están llenos de conversaciones registradas de Jesús que nos permiten escucharle a Él mismo explicar con claridad. Una de mis favoritas es la mujer samaritana. Y yo sé que es la favorita de muchos aquí. Pero siempre que leemos su historia nos enfocamos en cuántos maridos tenía, tratando de dejar claro, ¿verdad?, esto de que para Dios no hay nada oculto en nosotros, que Él conoce hasta lo más oculto y vergonzoso de nuestras vidas. O nos enfocamos también en esta búsqueda de Dios de verdaderos adoradores, esos que le adoren en espíritu y en verdad, esos que hacen que su adoración suba como ofrenda de olor fragante ante su trono, ¿cierto? Amén. Estos son los puntos medulares de esta conversación entre Jesús y la samaritana. Además de, ¿verdad?, permitirle a aquella mujer representante de los samaritanos y por ende del pueblo gentil conocer a aquel que es el único que te puede ofrecer agua viva. Pero en esta conversación hay algo más. Jesús le menciona un detalle que nos aclara su misión. Ahí encerrado. Juan 4, 21 al 24 dice, esa no está en pantalla, pero sígame, no la busque en la Biblia. Juan 4, 21 al 24, en esta conversación que Jesús tiene con esta mujer, le dice, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, le dice Jesús. Nosotros adoramos lo que conocemos, ¿por qué? Porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere que el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Y esto parecería un poco complicado, ¿cierto? Pero Jesús lo que está tratando de explicarle a aquella mujer es que la salvación, aunque proviene de los judíos, es para todos. Que es a través de Él que solo aquellos que comprendan y vivan en su totalidad esta verdad podrán, o mejor dicho, tendrán el hermoso privilegio de acercarse con su adoración al trono de la gracia, donde reina el Padre. Amén. Eso es lo que Jesús le está tratando de decir a aquella mujer. No va a importar el lugar que tú consideres sitio de adoración, porque eso no es lo que Dios está buscando. El Evangelio, la buena noticia, es para todas las personas, no importando su nacionalidad. Porque ya no se trata si soy o no soy judío,
Ahora es la actitud del corazón la que te hace ser parte del reino que Jesús vino a establecer. Los verdaderos adoradores. Es la adoración genuina la que nos acerca a Él. Y cuando uno busca el significado bíblico de adoración, comprende que la palabra adoración, muy trillada, muy utilizada, no se trata solamente de ofrendas y cánticos. Es mucho más. Y yo quiero que usted esté atento a la definición bíblica de adoración. Y después usted decide si de verdad va a tomar la decisión de ser un adorador. Y es que la adoración bíblica es la respuesta total del ser humano, o sea, mente, corazón y acciones a la grandeza, santidad y el amor de Dios. No limitado a rituales, sino como un estilo de vida de obediencia y servicio. Implica reconocer el valor de Dios, postrarse ante Él en humildad y adorarle en espíritu y en verdad. ¿Quiere que se la repita? ¿O está bien con la aplastada que nos da? ¿Ah? Es la respuesta total del ser humano. No es aparte, no es cantito, no es por hora, total. Así que creo que uno de los protagonistas de nuestra historia de hoy, sin todavía haber conocido a aquel del cual fluye el agua para vida eterna, estaba adorando de la manera correcta. Pero lamentablemente portarse bien, dar ofrenda y orar 3 veces al día no salva a nadie. Venir a la iglesia los domingos no salva. Pero nuestro amigo iba por muy buen camino. Porque la palabra dice que logró que Dios escuchara su oración. Pero veamos qué Dios nos quiere decir a través de la historia que tenemos de frente en el día de hoy. En la misma tenemos 2 personajes completamente diferentes. Tenemos a Simón, Pedro, que hasta hace poco su apostolado y ministerio evangelístico se había concentrado en Jerusalén. Recuerdan que se dio la persecución y todos salieron, pero los apóstoles se quedaron allí en Jerusalén haciendo el trabajo. Y lo encontramos luego de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús y todos los eventos posteriores, Pentecostés, las predicaciones hermosas de él, por primera vez saliendo a las afueras de la ciudad. Esa fue la última predicación que escuchamos, donde Pedro sale de Jerusalén y va a Jope, ¿recuerdan? Eneas, Dorcas. Así que tenemos a Pedro ahí, saliendo por primera vez después de todos los eventos de los entornos de la ciudad de Jerusalén. Y por otro lado tenemos a Cornelio. Buen nombre para un hijo. Amén. Centurión romano. Y para que tengan una idea de quién estamos hablando, no estamos hablando de cualquiera. Cornelio era un oficial militar romano, destinado en Cesarea, comandante de la centuria conocida como el italiano. ¿Por qué hace mención del italiano? Porque el italiano viene siendo como este grupo élite entre los romanos. Como dirían en aquella película de Men in Black, estamos buscando the best of the best of the best. Lo mejor de lo mejor de lo mejor se encontraba ahí. Así que no era cualquier bacalao. Su posición le permitía ejercer autoridad sobre aproximadamente 100 soldados, aunque potencialmente podría haber comandado más si su regimiento estaba en plena capacidad. O sea, posiblemente, aunque era centurión, que viene de 100, podía tener más soldados en su centuria. Vivía en una residencia considerable con sus numerosos sirvientes y había acumulado una fortuna significativa durante sus años de servicio. Así que este hombre
¿Ah? No era cualquier joyita. Pero ¿saben lo que verdaderamente distingue el autor de los Hechos de Cornelio? Y lo que distingue a Cornelio, su vida espiritual. No es judío, es romano. Los romanos creen en un montón de dioses y un montón de cosas. Eso pendiente y claro. Y este hombre practicaba, aunque no era judío, no se había circuncidado, no era un prosélito, practicaba la religión judía junto con su familia. Realizaba actos de generosidad, de caridad hacia los necesitados y mantenía sobre todo una vida de oración constante. Y eso es lo que me encanta a mí de Dios en la palabra. Cuando Dios va a hablar de alguien, no menciona sus defectos primero, menciona aquello que lo, ¿verdad? Ni tampoco sus posiciones, sino aquello que los distingue ante Él. Era un hombre que buscaba a Dios. Y al parecer sus oraciones llegaron al trono de la gracia. Cornelio ya estaba preparado para recibir la buena noticia, para recibir la salvación. Su corazón estaba alineado al de Dios. Lo único que le faltaba era a Jesús. Pero para recibir la buena noticia necesitaba un mensajero que la pregonara, ¿cierto? Todo aquel que necesita la buena noticia en el día de hoy necesita a alguien que se la predique. Y ese pregonero ya Dios lo estaba preparando por el otro lado. Estaba cocinándolo, como decía un amigo mío que está hoy ante la presencia del Señor. Y usted se preguntará por qué preparar a Pedro. Ya Pedro tenía una expertise en predicación evangelística. Había predicado y se habían convertido miles cuando predicó en Jerusalén. Pero tenemos que tener claro que lo primero es que Pedro era judío. Hasta ese momento Pedro le había predicado solamente a sus compatriotas. También que Israel estaba bajo la opresión romana. Roma era el enemigo. Recientemente estos romanos, bajo la dirección de los líderes religiosos judíos, habían sido los autores de la crucifixión y la muerte de su maestro. Sin dejar a un lado que para los judíos, según la ley, estaba terminantemente prohibido mezclarse con los gentiles. Y eso usted lo ve cuando Jesús está con la samaritana. ¿Qué le dice la samaritana? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy mujer samaritana? Así que estaba prohibido para ellos. Así que podrían ser muchos los sentimientos que afloren en Pedro si Dios no prepara su corazón antes. Pero Dios, como siempre, lo hizo y lo hace de manera magistral, como solo Él sabe hacer las cosas. Utilizó la comida con alguien que tiene hambre. El ejemplo perfecto en el momento perfecto. Mientras los enviados por Cornelio se dirigen a Jope en su misión, Pedro estaba orando en la azotea, nos dice la palabra, ¿verdad? Ya eran casi las 12 del mediodía y como todo buen puertorriqueño le picó el hambre. ¿Ah? Porque yo siempre he creído que Pedro tiene que tener algo de boricua por algún lado. Porque mire qué hombrecito cabezón. Así que mientras le preparaban sus viandas con bacalao, dice que le sobrevino un éxtasis. Se fue. Y ve como desde el cielo baja una sábana, un lienzo agarrado por las 4 puntas y en ella había, me imagino, pintado toda clase de cuadrúpedos, aves y reptiles. Y lo único que escucha es: Pedro mata y come. Oiga, y esto para los judíos era un asunto serio. Es más, lo sigue siendo. Usted va a los supermercados y hay una sección completa de productos kosher, porque ellos no comen productos que ellos llaman inmundos. Así que es serio esto. Y estoy 100% seguro que en aquel lienzo que se le apareció
habían todos esos animales, aves y reptiles que le eran prohibidos a los judíos según la ley. Por eso el asombro del Señor. Debo hacer más boricua. Señor, reprenda. ¿Ah? Ahora, esto no se trataba solamente de la comida. Dios estaba trabajando algo mucho más profundo en el corazón de Pedro. Algo que ni él había entendido todavía. Pero si algo aprendió Pedro a mala manera durante su caminar con Jesús es a obedecer la voz de Dios. Así que cuando llegaron los que Cornelio había enviado a buscarle, y mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de aquella visión, vuelve a escuchar una voz. Esta vez nos declara, que dice la voz del Espíritu que le dice: mira, Simón, ahí hay 3 hombres que te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Así que Pedro, ni lento ni perezoso, bajó y les dijo a los hombres: aquí estoy. ¿Para qué soy bueno? Yo soy el que ustedes estaban buscando. A lo que ellos le contestaron ya con la historia que hemos leído, solo que estos nos dan un detalle que hasta ahora no había sido revelado. Porque cuando usted oye a Cornelio, estos hombres dicen algo más. O por lo menos en el texto te menciona algo más. Y es que les dice: venimos de parte del centurión Cornelio. ¿Verdad? Y un ángel le dio estas instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Así que Pedro los invita a pasar a la casa, los hospedó y al día siguiente se fue con ellos, acompañándolo a él algunos creyentes de Jope, judíos. Así que ya Pedro va mejorando, aprendiendo. Porque lo primero que hizo fue hospedarlo en aquella que en esos momentos era su casa, que no era de él, era del otro Simón. Pero los hospeda a unos desconocidos, gentiles. Así que ya va aprendiendo un poquito Pedro de qué se trata la cosa. Ven cómo Dios sigue trabajando con el corazón de aquel que está dispuesto y comprometido con su obra. Dios no nos tira a lo loco con nuestros prejuicios y nuestros pensamientos. Dios nos trabaja, Dios nos va capacitando. El hambre de Pedro por predicar la buena noticia era más grande que su hambre física, pero tenía que comprender que para Dios tanto judíos como gentiles eran y siguen siendo igual de importantes. Tenía que comprender que el sacrificio en la cruz del Calvario, del Hijo de Dios, no era para un grupo selecto de una nación escogida, que era y sigue siendo para todos. Pedro obedece, va con ellos, llega a la casa de Cornelio, y aquel que comandaba cientos de una centuria élite se postra a los pies del enviado de Dios. Pedro rápidamente lo corrige: pero no seamos crueles con Cornelio. Pedro le dice: levántate, que yo soy un hombre igual que tú. Y a veces decimos: bueno, la idolatría, lo podemos utilizar. No, pero no seamos crueles con él. El pobre hombre en los últimos días ha visto un ángel a plena luz del día, eran las 3 de la tarde. Ha escuchado su voz y ha sido hallado apto y aprobado por el Dios que apenas conoce. Uno va a caer de rodillas ante aquel que venía con un mensaje de Dios para él y para toda su casa. ¿Ah? ¿Cómo no hacerlo? Pero qué falta hace en este tiempo que más hombres y mujeres tengan esa clase de reverencia ante las cosas sagradas de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué falta hace? Me encanta lo que Cornelio le dice a Pedro cuando, luego de Pedro explicar cómo su posición como judío al entrar en la casa de un gentil puede ser juzgada, y lo puede buscar más adelante en los textos.
pero que aún así está allí en obediencia porque Dios le había hecho ver que a nadie debe llamarse inmundo o impuro, cosa que a estas alturas no sé si lo dice como testimonio o porque está ahí a regañadientes, pero más adelante veremos cómo cae en tiempo y se da cuenta de lo que Dios quiere que él comprenda claramente. Pero cuando llega a la casa de Cornelio, para ponerle el contexto, le dice: ustedes saben que para mí no es lícito estar en casa de un gentil. Esa es la presentación que Pedro da. Pero, como Dios me enseñó, me acaba de enseñar que no llame impuro ni inmundo aquello que era limpiado, pues aquí estoy. Luego de esta explicación, Pedro viene y le pregunta: ¿para qué me hicieron venir? A lo que Cornelio le contesta con la historia ya antes leída. Toda la historia del ángel, la aparición, ve y búscalo. Pero quiero llamarle la atención a lo último del relato. Algo que dice Cornelio y que me parece de suma importancia. Dice: así que inmediatamente mandé a llamarte, y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí, en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Vuelvo y lo leo. Ahora estamos todos aquí, en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. El jueves en la noche, mientras ensayábamos, le compartía al Ministerio de Adoración algo que escuché en un sermón relacionado a estos versos. Yo pues siempre trato de buscar predicaciones que tengan que ver con el contexto para escuchar las loqueras que dicen algunos, pero otros dicen cosas que sí van en acuerdo. Estoy escuchando a este predicador que vivió una experiencia al ser invitado a predicar en una iglesia pequeña en República Dominicana. Él cuenta que llegó a esta iglesia y luego que se acaba el devocional, cuando lo presentan y lo invitan para el púlpito a predicar, todos los allí presentes, todos, se pusieron en pie y a una recitaron este verso. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Todos en la iglesia. Y es que esa debería ser nuestra actitud al llegar a la casa de Dios. Señor, estoy aquí para escuchar todo lo que tú, a través de aquellos que has puesto al frente, ya sea en la clase bíblica, dirigiendo el devocional o la predicación, me quieres decir. A eso hemos venido. No a contar los chismes de la semana. A escuchar a Dios. Desde acá arriba yo los observo. Ahora no abran todos los ojos así. Yo veo sus rostros y su mente. Y no pasa un domingo que no ore el Señor mientras estoy predicando. Que puedan ustedes comprender que cuando estamos en su presencia no debería haber nada más importante que les pueda hacer. Oro también para que les pueda hacer sentido lo que desde aquí les tratamos de comunicar de parte del Señor. Oro para que tengan claro en su mente que es el Señor quien está hablando. Porque es su palabra la que se está predicando. Gloria a Dios. Esa es mi oración cada vez que me trepo en este culto. Aleluya. Señor, si ellos supieran, si ellos te escucharan, si te atendieran, si te obedecieran. Y es que es tan poco el tiempo que le dedicamos a la semana a estar en su presencia.
Y hasta ese poco tiempo lo desaprovechamos. Todos tenemos problemas y situaciones. Pues yo sé que me voy a bajar de este púlpito y algunos se van a ver que decir, pero bueno, es que yo tengo tantas situaciones en la mente. Yo no. Yo estoy toda la semana sentado a la orilla en una playa, mirando el mar, esperando a que el domingo llegue para predicarle a ustedes. Es tan poco el tiempo que le dedicamos. Pero si yo confío en que de mis problemas y situaciones se encargará el Señor, cuando estemos en su presencia deberíamos dedicarle todo el tiempo a Él y decirle: Señor, como Cornelio le dijo y todos los de su casa, aquí estamos en la presencia tuya para escuchar todo lo que tú has encomendado a tus siervos que nos digan. No debería de haber nada más. No hay llamada telefónica en el mundo que se esté muriendo un hijo de uno que sea más importante que estar ante la presencia de Dios. Porque yo confío que mis hijos están en sus manos. Amén. Si es que digo que confío, que yo puedo decir que confío, pero la realidad es que no. En aquel hogar todos fueron transformados, porque a ninguno de los allí presentes les importó otra cosa que lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Cuando lee la Escritura, lee esa parte, se da cuenta de que aquella gente estaban hambrientos por escuchar al enviado de Dios. Pedro comenzó allí a exaltar el nombre de Cristo, a predicar la buena noticia, a compartirla con todos los que estaban allí. Y ese hombre no había terminado de hablar cuando el Espíritu Santo se metió en aquel lugar, cayó sobre ellos. Y dice en el verso 44 que mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Usted se puede imaginar esa escena. Ustedes pueden imaginar a aquellos que bajaron con Pedro desde Jope, judíos circuncidados, quedaron boquiabiertos con lo que presenciaron allí. Esto no se trata de nosotros. Y Pedro, una vez más, es sorprendido por Dios. Ciertamente ahora aquel lienzo había cobrado sentido. Ahora por fin entendí el amor de Dios, su salvación, su Espíritu Santo. No tiene nacionalidad, no tiene color, no tiene raza, es para todos. Amén. Aleluya. Me puedo imaginar a Pedro mirando a aquel grupo que lo acompañó desde Jope, todos así atónitos con la quijada abajo, y diciéndole: ¡hey! ¡Despierten! Esto es verdad. Está pasando. Dios lo ha hecho. Amén. No se trata solo de nosotros. ¿Acaso puede alguien negarle el agua para que sean bautizados a estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Dice la palabra que allí mismo fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gracias, Dios. En el nombre de Jesucristo. Ellos, hermanos, al recibir la mejor noticia, invitan a este grupo y dicen: quédense con nosotros un tiempo más. Y allí se quedaron, compartiendo experiencias, compartiendo palabras, alimentándose del pan espiritual. Judíos y gentiles, juntos en una casa. Gracias. Solo Dios puede hacer eso. Amén. Solo Jesucristo pudo romper todas las barreras.
Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que Dios viene a buscar. Una sola iglesia. Una sola nacionalidad. Aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, que pasan a ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ya no es Israel hereditario. Ahora es como dice Pablo, la Israel celestial, a la cual tú y yo pertenecemos. Mis amados, mientras caminamos en el sendero que conduce a la salvación, Dios trabajará en nosotros y nos enseñará, así como a Pedro, que el reino de los cielos no tiene espacio para el perjuicio ni para el racismo. Él vino por todos y para todos. Pertenecemos a la familia de la mejor familia y la más grande. Aleluya. Yo digo que es la más hermosa que ha existido. Porque todas nuestras familias tenemos familiares que no queremos ni ver en pintura. Los primos lejanos, aquel que me debe chavo. Pero la iglesia es hermosa. Porque nos une la sangre de Dios. Aleluya. Y que sigamos invitando a otros a unirse para que vengan y vean. Ven y ven. No te dejes llevar por lo que yo te cuento. Ven. Y míralo con tus propios ojos. Amén. Vamos a ver. Espíritu Santo, yo oro en esta hora para que todo aquel que hoy no ha tomado una decisión por comprenda que tu buena noticia es para él, es para ellas, es para todos. Pedimos, Señor, que tu presencia en este lugar sea confrontando con nuestros prejuicios a la hora de hablarle a la gente. A veces pensamos que creemos saber quién merece la salvación y quién no. Así como Pedro, que al principio no comprendía, se dio cuenta que verdaderamente esta noticia es para todos. Que también nosotros, Señor, a la hora de salir por ahí, comprendamos que aquel que nos cae mal también es amado por ti. Y que tú anhelas y deseas pasar una eternidad con ellos. Que lo malo que pueda haber en ellos posiblemente está peor en mí. Pido, Dios, que nos ayudes a, como iglesia, a amar como tú amas. Y a comprender esto, Señor. Que tu amor es para todos. Que tú quieres alcanzar a todos los que tú creaste, porque tú nos creaste a todos. Tú deseas y anhelas pasar una eternidad con nosotros y nosotros contigo. Así que oro en el nombre poderoso de Jesús, que puedan dar el paso sin temor al que dirán, sin temor a lo que tengo que dejar de hacer, porque tú nos capacitas, Dios. Que tú nos guardas, y a mí no me debería de importar ni un poco la opinión de los del lado, solamente la tuya. Que así como Cornelio
oraba incesantemente y su oración fue escuchada por ti. Alguien que posiblemente, según el pueblo judío, no merecía la salvación. Es más, no merecía ni ser escuchado por ti. Tú rompes con todo, demostrando que todos valemos para ti, que a todos nos amas y que sufres por todo el que se pierde. Ayúdanos, Señor, a ser mejores personas. Ayúdanos, Señor, a ser mejores creyentes. Ayúdanos, Señor, a ser mejores discípulos.